Un segundo. Ya. Muy bien. Bueno, mis queridos hermanos, nuevamente estamos estudiando aquí las mujeres de la Biblia. Continuamos con esto. Sabe que hemos buscado más porque hay muchas y hay unas pequeñitas, y son tantas las mujeres, pero son esas pequeñas mujeres que no se escribe mucho de ellas, ¿ya? Eh, que nos podemos identificar con ellas, ¿ya? Y, y lo que nos transmiten es tan grande, mis queridos hermanos, y, y hoy no es la excepción. Hoy día hay una mujer. Se apagó el micrófono, hermanita. Vale. Seguro entró una llamada, hermana. Ya enseguida se. Oh, oh. Ay, sí. Ay, perdón. Fue un lapso. Alguien quiso. Bueno, estábamos hablando que vamos hoy día a estudiar Hepsiba, ¿ya? Y su nombre tiene un significado. Dijimos que todos los nombres de las personas tenían un significado y ella significa mi deleite está en ella, ¿ya? Y vamos a decir los textos que vamos a ocupar, mis queridos hermanos, ¿ya? El que quiera anotar puede hacerlo, ¿ya? Los textos son Segunda de Reyes 21, del 1 al 2, o un poquito más. Segunda de Crónicas 33, 1 al 9. Segunda de Crónicas, capítulo 33, 10 al 13. Segunda de Crónicas 33, 12. Segunda de Crónicas 33, 19 al 20. Segunda de Crónicas 29, 1, 2. Segunda de Reyes 18, 3. Segunda de Reyes 20, 1 al 4. Segunda de Reyes 16, 3. Primera de Reyes 8, 29 al 30. Primera de Reyes 9, 3. Y Deuteronomio 11, 12. Ya esos son todos los textos que vamos a usar, ya que irán saliendo, o sea, todo lo que se hable es referente a estos textos, ¿ya? Porque nada es diferente, sino que todo de acorde a la palabra de Dios, ¿ya? Y primero que nada, vamos a leer y después vamos a explicar lo demás, ya como siempre lo hacemos. Y quiero invitarlos, mis queridos hermanos, a la palabra de Dios. Y Epsiba no es la excepción. En la vida de ella también hay dos hombres, su esposo y su hijo, ¿ya? Así que ahí vamos a desglosar después de qué se trata. Vamos a la palabra que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 21, ¿ya? 21. Y lo leo en el nombre del Señor y dice, Manasés reina en Judá. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová,
para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos, los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere le retiñarán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Hasta ahí vamos a leer, mi querido hermano, por mientras, ¿ya? Como usted se ha dado cuenta, el nombre de Jefsiba, chiquitito, minúsculo, ¿ya? Pero aquí entran a jugar en la vida de esta mujer este joven, Manasés, ¿ya? Manasés era su hijo, ¿ya? Y Jefsiba fue la esposa del rey Ezequías, ¿ya? Y el rey Ezequías fue hijo de Acaz, rey de Judá, y Ezequías era hijo de Acaz, y su madre fue Abid, hija de Zacarías. Jefsiba fue hija de Isaías, ¿ya? De Manasés. O sea, Isaías de Amos, y su hijo Manasés. Mi querido hermano, esta mujer, como ya les dije, fue la esposa de Ezequías, de un buen rey, ¿ya? Aquel que las escrituras nos revelan que este hombre caminó rectamente ante los ojos de Jehová, ¿ya? Y tengo un pequeño resumen de él, y en Segunda de Reyes 18, para que ustedes se ubiquen, ya, para que ustedes vean, ya. Allí nos dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, ya. Ascendió al poder alentando reformas espirituales en gran escala. Ezequías purgó a Judá, mi querido hermano, de los rituales, ya, de la idolatría, así como reedificó al templo. Este hombre hizo todo lo recto, caminó, como se puede decir, correctamente, ¿verdad? Ante los ojos de Dios, ¿ya? Y ante los ojos, dice, de su padre David. No quiere decir que David era su papá genéticamente, ¿ya? Sino que se le decía así por respeto, podríamos decir, ¿ya? Y aquí en Segunda de Reyes 18:6, nos dice por qué fue recto. Mire, dice, él fue recto porque no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Por eso este hombre siguió los pasos de Jehová. Mi querido hermano, en esos tiempos, mi querido hermano, Ezequías, por allí, yo sé que muchos conocen la historia, ¿verdad? De que él hizo todo correctamente, hasta que llegó a un punto de que él se enfermó,
Y esta enfermedad casi todo el mundo la conoce, ¿ya? Es fue tanto, para que vean ustedes, cayó enfermo de muerte. Y vino a él un profeta, el profeta Isaías, que era hijo de Amos, como le dije yo, y le dijo estas palabras: ordena tu casa porque morirás. Ordena tu casa porque morirás. Imagínense cómo se pondría usted, cómo me pondría yo si viniera un profeta y me dijera, ordena tu casa porque vas a morir. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente usted haría la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que haría? Ordenaría su casa. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso él? Porque si no ordenaba la casa, él no iba a vivir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó con Ezequías? Ezequías se puso triste, ¿verdad? Porque él creía perfectamente que él había caminado rectamente ante los ojos de él, ¿ya? Y eso lo llevó a él a girarse, estaba postrado en la cama, se giró hacia la pared y él se puso, ¿a qué? A orar, a orar. Y dice la palabra de Dios que él oraba así: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes, y antes que Isaías saliese, hasta la mitad de su camino, ¿verdad? Hasta el patio, dice la escritura, vino la palabra de Jehová a Isaías. Y le dice que se devuelva, y le diga a Ezequías, le dice, di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, oh Dios, que el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y dice, dice, a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a David, mi siervo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es llegar con una oración, tocar el corazón de Jehová, nuestro Padre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escuchó esta oración? Porque Dios no puede rechazar un corazón humillado y contrito. Imagínense cómo lloraría este hombre. Imagínense que él desbordó su corazón, le oró, le clamó, le recordó las cosas buenas que él había hecho. Y Dios, que él tiene tiene buena memoria, ¿verdad? Él yo me lo imagino. Él colocó en la balanza. Colocaría en la balanza las cosas buenas y las cosas malas de Ezequías. Y ahí, como él no puede rechazar un corazón humillado y contrito, le habla, ¿verdad?, a su siervo Isaías, que vaya inmediatamente y le diga que, que le va a añadir vida, que le va a dar sanidad, mis queridos hermanos. Y le da también con ello una señal, porque Ezequías quiere saber cuándo él sabrá que está sano. Entonces, ahí Isaías le dice, ¿verdad? Le confiesa, le da la pauta, ¿verdad? Le muestra cómo va a hacer eso. Le dice allí al rey Ezequías, perdón, le dice, Dios hizo que la sombra del sol retrocediera 10 grados, o sea, 10 pasos, ¿ya? Imagínense que retroceder la sombra del sol 10 pasos. ¿Para qué? Para que él supiera que ya estaba sano.
Imagínense ese milagro tan grande, lo que recibió este hombre. Esto era una señal poderosa, poderosa, mi querido hermano, y es como Dios responde inmediatamente, ¿verdad? A sus hijos. Y sobre todo, mi querido hermano, cuando este hijo ha sido, ¿qué? Ha sido perseverante, ha sido obediente a sus designios, a sus estatutos y a sus mandamientos. Entonces, cómo no iba a extender su mano llena de misericordia y sanarlo? Mis queridos hermanos, imagínense, todo eso lo vivió esta mujer, Hepsiba, ¿ya? Esta esposa, ¿ya? Ella estaba mirando cómo había sido el comportamiento de su esposo ante los ojos de Jehová. Y mire, no solo con eso, más cuando tenía un hijo, ¿verdad? Tenían un hijo en común que era Manasés. Porque después de la sanidad, después cuando Ezequías murió, quien asciende al trono es su hijo Manasés. Y era de esperar, ¿verdad? Así como era el padre, podría llegar a ser ¿quién? El hijo. Mire qué dolor le causaría a esta mujer el hecho de descubrir que su hijo no hacía las cosas igual como las hacía su esposo, que hizo todo lo contrario, ¿verdad? Acabamos de leer que decía que él había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, que había vuelto ¿a qué? A restaurar los ídolos, que había colocado ídolos en el templo de Dios. Mis queridos hermanos, cómo este joven no estaba cumpliendo, no estaba ciñéndose a como era su padre. Y muchas veces nosotros como padres también a veces le damos buenos valores a nuestros hijos, le entregamos lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y no sabemos cómo después vayan a ser. Nosotros confiamos en que ellos van a ser iguales, que van a ser de acorde a qué? A lo que uno le entrega, con buenos valores. Este joven, mi querido hermano, no fue así. Y nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí en Segunda de Reyes 21. Segunda de Reyes 21, versículo 2 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Imagíneselo. Él había vuelto atrás, mi querido hermano. Su padre había deshecho eso, había adelantado, pero viene este hijo y vuelve y levanta de nuevo esos ídolos. Los levanta ya. Mi querido hermano, ¿por qué? ¿Por qué este joven revivió el culto a los ídolos? Profanó la casa de Dios, profanó los utensilios sagrados del templo. Y mire, y llegó a sacrificar a su propio hijo, Molot. Aquí en el versículo 6 del capítulo 21 dice, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, y instituyó encantadores ante los ojos de Jehová, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos, para provocarlo a ira. Cómo, mi querido hermano, este joven, cómo tuvo ese valor, si vio que su padre le había entregado lo mejor. Mi querido hermano, este joven se olvidó de todos los estatutos, los mandamientos, las promesas de Dios, de todo aquello. Por eso, mi querido hermano, dice allí, cuando dijo, yo pondré mi nombre, cuando dice que pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, dice, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, mi querido hermano.
Aquí en el versículo 8 del capítulo 21 dice, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra a ser, movido de la tierra que di a sus padres con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo le he mandado, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Dios le estaba recordando la promesa que él había hecho. Yo me pregunto, digo, ¿cómo si él sabiendo de la promesa tan grande que había dado Dios a sus hijos, cree que Jehová se iba a olvidar de una promesa? ¿Cree usted que él se va a olvidar de lo que le prometió a usted? No, ¿verdad? Porque él es fiel y permanece fiel, mis queridos hermanos. Los infieles somos nosotros. Y este joven era un joven infiel, infiel totalmente, olvidándose de todo lo que había hecho, de todo lo que había pasado, mi querido hermano. Y eso provocó a ir a Dios. ¿Cómo se sentiría usted como padre? Como padre, si su hijo le pasara a llevar, le traicionara. Un padre siempre perdona a su hijo, pero llega un momento, hay un límite. Hay un límite para soportar, un límite para dejar que esas cosas sucedan, porque tarde o temprano un padre tiene que levantarse y decirle, no, hasta aquí llega esto, no puede seguir. Y Dios, siendo padre, hizo exactamente como lo haría un padre terrenal. Mi querido hermano, ¿cuántas veces Dios ha levantado a su pueblo? ¿Cuántas veces ha pasado por alto los pecados? Y aquí no era la excepción, pero también había que ponerle, ¿qué? Un límite, un paralelo, como decimos aquí. Basta, ya no más, ¿verdad? Y en el versículo 11 dice, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos, que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, le quedarían doliendo los oídos, dice. ¿Cómo sería el castigo que vendría, mi querido hermano? ¿Cómo sería ese castigo tan fuerte? ¿Para qué? Para que le quedaran doliendo los oídos. Mi querido hermano, ¿cómo les debe haber dolido el corazón a Dios de castigar a su pueblo, verdad? Mire, mi querido hermano, este joven no cesaba de hacer lo malo, mi querido hermano. Cuando, en el versículo 14, mi querido hermano, dice, antes, cuando el padre, le vuelvo a reiterar, cuando el padre hace algo, cuando tiene que corregir, un padre que no corrige a su hijo, dice la palabra, es porque no lo ama, ¿ya? Debe corregirlo, tiene que actuar. Pero como él es equitativo, mi querido hermano, él es justo. A veces pagan justos por pecadores, ¿ya? Y él, este pecado que había cometido Manasés, no solo era un poco, sino que estaba, ¿qué? Ampliándose, era todo el pueblo, mi querido hermano. El pueblo se estaba corrompiendo. Y en el versículo 14 nos dice, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto ha hecho lo malo ante los ojos de ¿quién? De Jehová, mi querido hermano. El versículo 15 nos dice, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde que el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Y el 16, fuera de esto, Manasés había derramado sangre inocente.
De gran manera, dice la Biblia, de gran manera, dice, de extremo a extremo, mi querido hermano. ¿Cómo sería el derramamiento de sangre inocente, mis queridos hermanos? Dice, Manasés, este joven que había asumido al trono, mi querido hermano, había causado más estragos que nadie. Mi querido hermano, pero Dios, en su infinito amor, Él siempre está esperando, está ansiando un cambio en el corazón de sus hijos. Y Él habló a sus hijos. Habló a sus hijos. Y sabe, mi querido hermano, a veces es necesario, mi querido hermano, pasar por el valle del dolor para que uno pueda entender, pueda crecer, pueda madurar. A veces la palabra misma nos dice que seremos probados como oro en el crisol, ¿verdad? Pero este joven había hecho lo malo, ¿ya? Mi querido hermano, ¿cómo este joven pudo hacerlo? Yo no me explico. Yo creo que a lo mejor usted también está allí escuchando y no puede entender. Pero sabe, mi querido hermano, querido, por lo cual Jehová, mi querido hermano, trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, mi querido hermano, los cuales aprisionaron, dice la palabra, con grillos, con cadenas a Manasés. Mire, mi hermano, ¿cómo sería lo que él sintió, este joven, verdad? En segunda de Crónicas 33, vamos a segunda de Crónicas 33, en el versículo 10, dice así, capítulo 33, versículo 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, ¿qué? No escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey, los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mire, imagínenselo a ustedes, mis queridos hermanos, con cadenas, con grillos, cómo iría. Esa es la señal más grande que se le puede hacer a un ser humano. Allí, humillado totalmente, en extremo. ¿A dónde estaba ese hombre tan grande que se creía, tan superior? Y ahora, ¿cómo iba? Y así es como estamos algunos, mis queridos hermanos, así es como está el mundo. También, mis queridos hermanos, con grillos, con cadenas, porque no pueden ver, están cegados, al igual que este joven. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó aquí, mi hermano querido? Hubo algo que le tocó a este joven. Le tocó el corazón, se sintió. Yo me lo imagino cuánto dolor sintió en su corazón al verse allí. Tuvo un minuto o segundos, no lo sé, hora, que pensó, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Tuvo un momento de introspección, pudo verse, pudo ver lo malo, pudo ver cuán mal había procedido. Y aquí, mi querido hermano, el versículo 12 dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Mis queridos hermanos, Amén. qué hermoso es eso, ¿verdad? Cuando nosotros podemos ver, mirar lo malo que hemos hecho, las fallas que hemos tenido, cómo le hemos fallado a Dios. Y sobre todo, mis hermanos queridos, cuando nos fallamos a nosotros mismos, es mucho más doloroso, es más cruel,
porque nosotros mismos a veces nos convertimos en nuestros propios jueces, nos castigamos nosotros mismos y nos atamos, porque a veces somos nosotros los que nos atamos, porque no queremos ver, porque todavía tenemos una venda en nuestros ojos. La palabra está, pero no vamos a ella, no la escudriñamos, no buscamos, no la hacemos parte de nosotros. Bendito sea el Señor, mi querido hermano. Bendita sea su palabra. Porque sabe, mi querido hermano, yo no sé si usted sentirá lo mismo cuando la escudriña. Yo por eso es que les ruego a ustedes, escudriñenla, véanla, que todo lo que le estén predicando, hablando de ella, esté acorde a la palabra. ¿Para qué? Para que no sean engañados. Porque dice que aún sus hijos serán engañados, dice la palabra. Los justos serán engañados. Mis queridos hermanos, por eso es que tenemos que estar despiertos. No podemos estar durmiendo, mi querido hermano. En Esdras 8:23, mi querido hermano, dice lo que debemos hacer. Esdras 8:23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Cuando nosotros, aparte de orar, ayunamos y pedimos con un corazón, ¿cómo? Humillado, contrito, Él nos escucha. Es que Él no es propicio, Él nos contesta nuestras oraciones. Cuando nuestro corazón se alinea al corazón de Él, mi querido hermano, porque primero, para que su oración pueda tocar el corazón de Dios, usted se tiene que humillar, usted se tiene que entregar, usted tiene que reconocer sus pecados. Sí, a la verdad Dios nos perdonó todos nuestros pecados, pero sabe, muchas veces tenemos ahí en el fondito, allí en el fondo del corazón, un pecado oculto. Ya. ¿Usted cree que Dios no lo conoce? Claro que sí, pero Él está pidiendo que usted se lo confiese. Se lo diga a él, no se lo diga a su vecino, no se lo diga a su hermano, no se lo diga a su esposa, dígaselo a él. Y él que va a ver su oración en secreto, él lo recompensará, él lo sanará, él lo libertará, mi querido hermano. Mi querido hermano, él nos deja la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos engañados. ¿Y para qué más? Dice la palabra misma, nos dice, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Nos hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado, mi querido hermano, del pecado que nos asedia día a día, del pecado que nos rodea, porque el mundo está lleno de pecado, pero nosotros no estamos exentos a ello. Por eso es que debemos cubrirnos, por eso es que debemos estar preparados, por eso, ¿y cómo nos vamos a cubrir? A través de su palabra, de la oración, del ayuno, mis hermanos queridos. Así, este joven, mi querido hermano, este joven fue humillado a extremo, y él reconoció que le había fallado a Dios y que le pidió perdón. ¿Y qué hizo Dios? Lo perdonó. Cuán grande es el Dios que adoramos, cuán grande es el Dios al que alabamos, que amamos y que cada día le vamos conociendo más. Dice su palabra, dice, versículo 14 dice, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Bel y elevó el muro muy alto, puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y quitó todos los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, los echó afuera, los derribó. Ve lo que hace Dios, mi querido hermano, cuando un corazón humillado se entrega, Dios derriba todo, derriba todo absolutamente. Mi querido hermano, este joven lo logró, mi querido hermano. El arrepentimiento de Manasés, mi querido hermano, no se menciona
Si usted lee Segunda de Reyes, no se menciona allí, pero sí aquí en Segunda de Crónicas, mi querido hermano. ¿Por qué se lo recalco? Porque a lo mejor usted va a ver el capítulo de Reyes 21, va a ver allí en Segunda, que no está. Pero aquí en Crónicas se lo está diciendo, del arrepentimiento de este joven. Y él fue restaurado. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos entregamos. ¿De qué? De corazón, mi querido hermano, de corazón. Bendita sea la palabra que hoy nos entrega el Señor hoy día. No solo la palabra, sino este estudio, mi querido hermano. Pero sabe, hay algo que sucede. A veces, mi querido hermano, el daño causado por la maldad de Manasés, mi querido hermano, ya estaba hecho, ¿verdad? Y a veces nuestras malas decisiones siempre van a traer malas consecuencias, mi querido hermano. Y aunque haya arrepentimiento, el resto del pueblo, mi querido hermano, no lo había hecho. No lo había hecho. En el versículo 17 dice, pero el pueblo aún sacrificaba en lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Este mensaje, esta historia de esta mujer que nos presenta a través de la escritura, tuvo un esposo que caminó de acorde al corazón de Dios, a los estatutos, a los mandamientos, los respetó, hizo lo correcto. Pero su hijo, no. Pero imagínense, yo quiero pensar, y debió haber sido así, quiero pensar, mi querido hermano, de que esta mujer tenía un corazón tan grande, pero ese corazón que estaba dividido, porque el corazón se divide, ¿verdad? Cuando tiene a dos seres, uno le da qué alegría, que era el de su esposo, y el otro ladra, la otra parte le causaba tristeza. Esta mujer, yo creo firmemente que era una mujer de oración. Recordemos que ella era hija ¿de quién? De Isaías. En algo que no le dije. Este joven, así como derramó sangre, dice, en Israel de extremo a extremo, no paró, sino que también, ¿qué hizo? Hizo aserrar a su abuelo Isaías. En esas manos cayó Isaías. Ahí fue cuando murió. En las manos de su propio nieto. Mi querido hermano, esta mujer, las escrituras no hablan mucho, solamente dicen que ella fue la mamá de este joven, nada más, ¿ya? Pero es necesario que uno aprenda de la palabra de Dios, que se instruya, que lea más, que lea los pros y los contras. Por eso es que hoy está siendo entregada. Mi querido hermano, las palabras que debe haber dicho esta madre, imagínesela, ¿cómo ha orado usted? ¿De qué forma ora usted, mi querida hermana? Si su esposo fue un rey y bueno, su hijo no podía cambiar, no podía ser diferente a su padre. La vida de Jepsiba, mi querida hermana, nos recuerda que no hay hijo que se aleje del camino de la salvación. A quien Dios y las oraciones de una madre no puedan alcanzar, mi querido hermano. ¿Cuánto no ora una madre, mi querido hermano? No se cansa de orar. Yo creo que desde que amanece hasta que se anochece. Yo creo que todo el día anda un clamor, ¿verdad?, en su corazón
Dios, protege a mi hijo, guárdamelo, tráemelo a casa sano y salvo, guárdalo en su camino, rodéalo de buenas personas, que no se deje seducir. A veces los jóvenes, mi querido hermano, son débiles, son jóvenes, nosotros también lo fuimos, a veces débil de carácter. Los débiles de carácter se dejan seducir, se dejan engañar. Y a veces puede, ¿qué? Puede más la multitud de convencer a un joven y echarlo a perder. A una madre le ha costado toda la vida para enseñarle algo. Y a los amigos, a los malos amigos, les cuesta un solo segundo para estropear el trabajo de toda una vida. Mi querido hermano, cuando se busca el corazón de Dios, mi querido hermano, con un corazón piadoso, como es el de una madre, mi querido hermano, todo cambia. Si usted se ha dado cuenta, el común denominador de estos hombres, ¿qué había? La oración. La oración, mi querido hermano. Ezequías fue tocado por Dios. ¿Para qué? Para que ordenara su casa. No porque él había hecho lo malo, sino porque estaba enfermo, mi querido hermano. ¿Y él qué hizo? Elevó una oración y alcanzó el corazón de Dios. Después con Manasés, de nuevo una oración. ¿Pero qué tuvo que hacer Dios? Sacudirlo, estremecerlo, sacudir de eso para que él pudiera despertar, para ver si cambiaba su actitud. Pero no bastó eso, sino que tuvo que ser más. Tuvo que ser humillado, tocar fondo, como decimos, porque muchas veces cuando no entendemos, Dios nos tiene que llevar al fondo. ¿Para qué? Para que despertemos. ¿Para qué? Para que después podamos levantarnos. ¿Cómo? En humildad. Porque muchas veces es el orgullo el que que hace que un joven tropiece, o que cualquiera de nosotros, mi querido hermano. La Escritura, mis amados hermanos, nos exhorta a ser fieles en todas las cosas, a conocer la voluntad de Dios, anhelarla. Es el mayor tesoro, mi querido hermano, que debe tener un hijo de Dios. Esta mujer, mi querido hermano, debió llevar una vida de disciplina, de compromiso, de obediencia, pero en acción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso le permitía cosechar, ¿qué? Bendiciones. Por eso nos invita a través de estas páginas, mis queridos hermanos, a través de las palabras, a comprometernos, a someternos, a memorizar los versículos, porque ellos son los que te ayudan a mantenerte en su camino. Mi querido hermano, en Proverbios 7:25 dice, no se aparte tu corazón a su camino, no hierres sus veredas, no dejes de mantener tu mirada en el blanco perfecto que es Jesucristo. Bendita sea su palabra, mi querido hermano. Manasés pudo arreglar su vida, arregló cuentas con el Eterno. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, arreglar cuentas con Dios lo antes posible. El mañana no lo conocemos. 5 minutos, tampoco. En 5 minutos puede cambiar la vida. En 5 minutos puede venir Dios por tu vida. Y si no estás a cuenta, ¿a dónde irás, mi hermano? ¿A dónde vas a ir? Por eso Él nos invita. ¿A qué? Cada vez nos invita y nos dice, acercaos a mí, que yo me acercaré a vosotros. Bendita sea la palabra, mi querido hermano. Así como Manasés, que debió haber aprendido de su madre, mi querido hermano. Yo creo que él quedó algo, una semillita bien escondida allí, que estaba casi apagada por todas las maldades que había hecho. Pero ¿qué hizo él? Bastó la mano de Dios, el toque del maestro, podríamos decir. ¿Para qué? Para que esa llama volviera a encenderse con fuerza. Y eso es lo que debemos hacer. No es en vano el alabar a Dios, no es en vano seguirle.
no es en vano. Tal vez usted sea la única, pero con una Dios puede hacer maravillas en un hogar, en una familia, mi querido hermano. Mi amada, mis hermanos, que tu casa sea el mejor lugar, mi querido hermano, para perfeccionar el hábito de comunicar las verdades. ¿De qué? De la palabra de Dios. La madre tiene más oportunidades, mi querido hermano, ¿para qué? Para enseñar a un niño, porque es la que más está en la casa, es la que está más, como que dijéramos, asequible, ¿ya? A entrenar, a enseñar, a disciplinar, mis queridos, porque cuando las instrucciones son enseñadas con amor, mi querido hermano, en pequeñas dosis, se quedan grabadas para toda la vida. Orar a Dios, mis queridos hermanos, es una recompensa y una bendición. La oración debe ser una prioridad. En el Salmo 42.1, ¿qué dice el Salmo 42.1? ¿Hay alguien por ahí que me lo lea? No lo quiero leer yo, quiero ver que alguien esté ahí. Y vamos terminando, mi querido hermano. Salmo 42.1, ¿quién lo tiene? No se peleen, no se peleen. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Así debe ser, mis queridos hermanos, en nosotros. Jepsiba, mi querido hermano, debió haber hecho eso, ¿verdad? Y esta mujer le hizo honor a su nombre, porque su nombre es Mi deleite está en ella. Y así debió ser. ¿Para quién? Para su esposo y para su hijo. ¿Sabe por qué? Porque le salvó la vida, rectificó su camino. Que Dios les bendiga. Hasta aquí ha llegado el estudio. Ahora pueden, el que quiera